Comenzamos esta oración de la mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a ir a la lectura del Evangelio de Lucas de este domingo. Y la lectura dice así. Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y cada una de ustedes. Bueno, en el camino de Jesús hacia Jerusalén, el Evangelio de Lucas nos va mostrando una secuencia de historias que tienen que ver con la oración, con la fe, con la misericordia, y que se entrelazan con estas experiencias de reino incipiente que Jesús va proponiendo a sus seguidores, a quienes los escuchan, a sus discípulos y sus discípulas. Específicamente en el capítulo 18 vamos a encontrar que además está la parábola del juez injusto, la bendición a las niñas y los niños, el encuentro con el joven rico, y en el medio, colado ahí adentro, está este relato breve que al mismo tiempo es bastante intenso sobre el fariseo y el publicano en este intento de aproximación a Dios. En este mes que recordamos la Reforma, recordamos también que la fe se reformula cada vez que el corazón de alguna manera se deja desarmar por la gracia. No hay reforma sin autocrítica, no hay discipulado sin que los egos sean trastocados. La fe que se celebra en octubre no es la del mérito ni la del poder religioso, sino la del pecador justificado por amor, la del cuerpo que reconoce su fragilidad y confía que Dios lo sostiene y lo mantiene en pie. Nos encontramos con dos oraciones y con dos caminos. El texto en los versículos 9 y 10 dice, dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El relato no comienza ni con un milagro, ni con algo maravilloso que va a ocurrir, sino con un contraste. Dos tipos completamente distintos dentro de la sociedad de la época van al templo a orar. Son dos figuras muy conocidas en el imaginario del tiempo, pero también en nuestro imaginario como cristianos. Todo el tiempo escuchamos en distintos relatos sobre fariseos, que los ponemos del lado de los malos de la historia, y los publicanos, que parecen ser los malos de la historia, que solemos colocarlos del lado bueno. Quizá esto a veces juega para un lado o para otro, pero están ahí como personajes conocidos en nuestro imaginario. El fariseo como modelo de piedad y el publicano como símbolo de corrupción, de alguna manera a nosotros eso también se nos ha instalado. Ambos suben al templo de alguna manera buscando a Dios. Y digo de alguna manera buscando a Dios porque esta cuestión de ir en busca de Dios a veces es una afirmación media compleja cuando es Dios quien va en busca nuestra, ¿no?
Pero los caminos que llevan, los que los moviliza cada uno, son distintos y es lo que nos va a mostrar el resto del texto. Porque la parábola no va a poner en confrontación, no va a enfrentar moralidades, sino dos maneras de pedir a Dios, dos maneras en las cuales pedimos a Dios. Uno confía en su rendimiento y el otro en la misericordia. Uno confía en que Dios se va a rendir ante todo lo que le va a mostrar y el otro simplemente se va a mostrar cuál es, confiando en Dios, sin esperar que Dios se rinda por lo que le está exponiendo. Uno se justifica y el otro deja ser justificado por Dios. Y en esa diferencia se abre el misterio del reino, porque la gracia no se gana, sino que se recibe. No hay forma de que ganemos la gracia, la hemos recibido. El fariseo, de pie, oraba así consigo mismo. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano, ese que tenía al lado, ¿no? Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que poseo. Hay una ironía profunda en este versículo. El fariseo no está orando a Dios, ora consigo mismo. Su plegaria es una autodeclaración de pureza. Lo que debería ser comunión se transforma en espejo de vanidad. Su oración es un monólogo donde Dios apenas es un pretexto que está ahí, ¿no? Este tipo de religiosidad sigue viva, es la espiritualidad del mérito, del control, del yo cumplo, de las normas son así. Se manifiesta en quienes miden la fe por asistencia u obediencia ciega y cómplice a lo establecido, a determinadas prácticas que se dan por establecidas y parece que pasan a ser la norma que todos deben cumplir. Es como una rendición de la ética de alguna manera. Es la voz que dice, yo no soy como ellos, yo no soy como ellas. La que se compara, la que clasifica, la que se cree superior. Claro, yo soy mejor que el otro. Pero el Dios del Evangelio no se va a dejar domesticar por los que se creen dentro de la regla que ellos mismos fabrican. Porque no es una regla fabricada por Dios. Es una regla fabricada por ellos mismos. Habitan el clamor de quienes no pueden sostenerse por sí solos, ni por sí solas. El publicano, en cambio, manteniéndose a distancia, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y el gesto ya corporal del publicano habla de todo un modelo distinto de relación con Dios. Entonces, si queremos, de otro modelo teológico, el publicano no levanta la vista, su cuerpo confiesa antes que su boca, toda su actitud corporal está volcada de esta manera. No hay apariencia de virtud, solo la verdad encarnada en lo que manifiesta y en su pose. Él no discute su condición, él no está queriendo justificar sus acciones, no está negociando con Dios su propio pecado y no elabora ningún tipo de excusa para acercarse. Su oración es mínima y al mismo tiempo es completa. Ten piedad de mí. Esa expresión, ten piedad, es la misma que los leprosos gritaron en el camino hace unos domingos atrás. Es el mismo verbo que María pronunció cuando el ángel la visitó. Es el eco de todos los cuerpos que en la historia fueron juzgados, apartados o silenciados. El publicano representa a quienes se acercan a Dios sin más credencial, sin otro pretexto que la próxima necesidad de ser alcanzados por la gracia. Ambos personajes están en el templo, pero no de la misma manera, no con la misma postura, no con la misma intención. El fariseo usa el templo como plataforma de comparación, el publicano lo usa como un refugio. Uno se siente dueño del lugar, el otro se siente indigno de estar. Y sin embargo es el segundo, el que se presuponía indigno de estar, el que experimenta el verdadero sentido del espacio de lo sagrado. El templo, como todo lugar de culto, no debería ser una especie de plataforma o de escenario de privilegio en lo religioso.
sino un refugio para los cuerpos, para las mentes que están cansados, que están cansadas. Jesús en su ministerio cuestiona constantemente la sacralidad vacía. El templo se vuelve legítimo solo cuando se convierte en el lugar de la hospitalidad, en el lugar del refugio, en el lugar donde recibimos. Allí donde se da lugar a los pobres, a los marginados, a las personas desplazadas, el templo vuelve a ser casa de oración para todos los pueblos, cuando logra alojar aquello que quedaba siempre por fuera. Sobre el final del texto, en el versículo 14, les aseguro que este último volvió a su casa justificado y no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. La frase final de Jesús es una especie de revolución silenciosa. El sistema religioso no se da vuelta. No gana el devoto ejemplar, sino el pecador sincero. No triunfa la perfección, sino la confianza. El reino no se rige por méritos, sino por la gracia que levanta a quien no puede levantarse solo, a quien no puede levantarse sola. La justificación no es premio, es un don. No es reconocimiento de virtudes, sino es un acto de misericordia de Dios que restaura todas nuestras relaciones. El publicano vuelve a casa en paz porque Dios tuvo la última palabra. El fariseo vuelve igual que entró, porque nunca se permitió ser alcanzado por ese Dios que viene a nosotros y a nosotras. Cada octubre que recordamos la Reforma, no como una victoria, sino como un clamor. Este grito por volver al Evangelio desnudo, sin adornos, sin mediaciones abusivas. En este texto se puede leer como una parábola sobre toda la historia de la fe, una religión que se justificó a sí misma y un pueblo que pidió misericordia. Orar como el publicano es reformarse cada día, es reconocer que la tradición viva no consiste en repetir fórmulas, sino en abrirse a la acción del Espíritu. La fe reformada, la fe luterana, en el sentido profundo de la palabra, es la que se atreve a confesar: no sé todo, no tengo todo, pero creo en aquel que todavía me sostiene de pie. Esta parábola también es una radiografía de nuestras sociedades. En nuestros territorios vivimos inmersos en una cultura de competencia y la justificación. Todos quieren tener razón, todos necesitan ser vistos como los justos. Las redes sociales son templos donde se exhibe virtud y se denuncia al otro. El fariseo moderno acusa y pide castigo para los otros, para las otras, desde un pedestal de supuesta superioridad moral o antigüedad o mayor pertenencia. Pero el Evangelio nos invita a otro tipo de autenticidad, no la del espectáculo, sino la de la honestidad del corazón. No necesitamos justificar nuestra existencia ante los demás, porque ya hemos sido justificados por amor. Esa certeza libera, nos quita el peso del rendimiento, del éxito, de la comparación, nos devuelve la posibilidad de ser agradecidos, agradecidas, y no estar siempre a la defensiva, queriendo justificar el por qué estamos acá. En la dinámica del discipulado, la oración no es un acto religioso aislado, sino un movimiento de reconciliación con Dios, con uno mismo, con los otros. El publicano se reconcilia con su verdad y desde allí puede volver a su casa, puede regresar a su comunidad. Su oración no es que cambie a Dios, lo transforma a Él. Seguir a Jesús implica caminar desde esa reconciliación. No seguimos al Cristo de los triunfadores, sino al Cristo de los márgenes, al que abrazó la cruz como signo de solidaridad con toda la fragilidad de lo humano. La humildad del publicano anticipa esa cruz, el gesto de quien se abre al amor sin condiciones. Y así cada comunidad creyente está llamada a encarnar esa reconciliación en su vida pública, defendiendo a los vulnerables, denunciando la hipocresía, abriendo sus puertas a quienes no encuentran refugio. La oración verdadera se transforma en hospitalidad y acción liberadora. Este Evangelio nos devuelve al centro del mensaje. La gracia ocurre siempre, a pesar nuestro,
y podemos notarla cuando dejamos de justificarnos. En la humildad del publicano se revela el corazón del reino, un Dios que escucha más allá de las apariencias, que se inclina ante la verdad del cuerpo herido y que transforma la culpa en confianza. En tiempos de cinismo, de desigualdad, de exclusión, la Iglesia está llamada a ser comunidad de la humildad, no de la superioridad, de acogida, no de distinción. Una comunidad que predica el Evangelio y administra los sacramentos como actos de restauración, nunca de control. Que esta palabra nos desafía a orar sin máscaras, a vivir sin comparaciones y a servir con gratitud. Y que al salir de nuestra reunión podamos decir con esperanza y humildad: Señor, Dios mío, ten piedad de mí. Porque allí en esa oración tan sencilla, tan frágil, la gracia ya está empezando a ocurrir en nosotros y en nosotras. Y que esto sea una verdad para cada uno y cada una. Amén. Samba del grano de trigo, mañana llueve ser pan. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. Barbecho de terrón fresco, tu sangre yo he de mamar. Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar. Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar. Silencio y noche en mi tumba, espigas germinarán. Siento por una y molienda, mañana yo he de ser pan. Siento por una y molienda, mañana yo he de ser pan. La muerte aguarda en el surco, cálido abrazo nupcial. Muerte sabrás un secreto, cuando matas vida das. Muerte sabrás un secreto, cuando matas vida das. Me enterraré en tus entrañas y el mundo me olvidará. Es doloroso tu abrazo, pero yo quiero ser pan. Es doloroso tu abrazo, pero yo quiero ser pan. Tallo verde, dos hojitas, mi espiga despierta ya. Siento por una y moliendo, mañana yo he de ser pan. Siento por una y moliendo, mañana yo he de ser